Hay algo que el enemigo no soporta. No es tu dinero, no es tu talento, no es tu apariencia. Es algo invisible, algo silencioso, algo que muchas personas subestiman todos los días: la oración. Porque cuando una persona realmente ora, las cosas comienzan a cambiar. Cadenas empiezan a romperse, mentes comienzan a sanar, puertas imposibles empiezan a abrirse, y el infierno entero tiembla. La mayoría de las personas ven la oración como una rutina religiosa, algo que haces antes de comer, antes de dormir, o cuando tienes problemas. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo. La oración no es solamente hablar con Dios, es guerra espiritual, es conexión directa con el cielo, es acceso al poder del Creador del universo. Y Satanás sabe eso. Por eso hará todo lo posible para mantenerte distraído, cansado, desmotivado, frío espiritualmente. Porque mientras un creyente no ora, permanece débil. Pero cuando alguien comienza a orar de verdad, se convierte en una amenaza. La pregunta es, ¿por qué la oración tiene tanto poder? ¿Y por qué el enemigo le teme tanto? Para entenderlo, debemos regresar al principio. Desde el jardín del Edén, el objetivo de Satanás nunca fue solamente destruir personas. Su verdadero objetivo era separar al ser humano de Dios, porque él entiende algo que muchos cristianos olvidan. Una persona lejos de Dios es vulnerable. Adán y Eva caminaban con Dios. Había comunión, había paz, había dirección. Pero la serpiente apareció para interrumpir esa conexión. Y desde entonces, la estrategia no ha cambiado. Hoy Satanás no necesita destruirte en un solo día. Solo necesita mantenerte distraído, demasiado ocupado para orar, demasiado entretenido para buscar a Dios, demasiado cansado para abrir la Biblia, porque sabe que un creyente desconectado pierde sensibilidad espiritual, comienza a tomar decisiones carnales, pierde discernimiento, pierde fuerza, pierde paz y lentamente empieza a enfriarse. Por eso Jesús dijo algo impactante: velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo, velad solamente. Dijo, orad, porque hay batallas que no se ganan con inteligencia, ni con dinero, ni con esfuerzo humano. Se ganan de rodillas. Hay momentos en la Biblia que parecen imposibles de explicar humanamente. Historias que desafían la lógica, milagros que ninguna mente puede comprender completamente. Y una de esas historias ocurrió en una prisión fría y oscura. Pedro estaba encerrado, encadenado entre soldados, vigilado día y noche, sin salida, sin esperanza humana. El rey Herodes ya había matado a Jacobo, y ahora Pedro era el siguiente. La sentencia parecía inevitable, la ejecución estaba cerca, todo parecía terminado, todo parecía perdido. Pero mientras Pedro estaba en aquella celda, algo estaba ocurriendo fuera de la prisión. La iglesia estaba reunida, no estaban planeando una estrategia, no estaban protestando, no estaban peleando con armas, estaban orando. Y hay batallas que solo se ganan cuando alguien decide arrodillarse. Mientras el mundo veía una prisión, Dios veía una oportunidad para manifestar su poder, porque cuando el pueblo de Dios ora con fe, el cielo se mueve. Y aquella noche sucedió algo sobrenatural. Un ángel del Señor descendió a la prisión. La luz llenó aquella celda oscura. El ángel tocó a Pedro y le dijo, levántate pronto. Y en ese mismo instante, las cadenas cayeron de sus manos, sin llaves, sin fuerza humana, sin explicación lógica. Las cadenas simplemente cayeron, porque cuando Dios interviene, lo imposible deja de ser imposible. Pedro caminó entre soldados dormidos, pasó puertas cerradas, y la Biblia dice que la puerta de hierro se abrió sola delante de él. Nadie la empujó, nadie la abrió desde afuera. Dios mismo hizo camino donde no existía salida, y Pedro salió libre. Lo que parecía terminado, Dios lo transformó en testimonio. Y lo más poderoso de esta historia es que todo comenzó con oración. La oración cambió una situación imposible. La oración abrió una prisión. La oración rompió cadenas. La oración activó el mundo espiritual. Y eso sigue pasando hoy.
porque aunque quizá no veamos ángeles físicamente, el cielo todavía responde cuando el pueblo de Dios ora. Hay personas que creen que la oración es algo pequeño, algo simbólico, algo religioso, pero la oración es poder. La oración toca el corazón de Dios. La oración cambia ambientes. La oración fortalece al cansado. La oración levanta al que está destruido. La oración trae paz en medio del caos. Hay hogares que han sido restaurados por oración, matrimonios que parecían destruidos, y Dios los levantó por oración. Hay hijos que regresaron al buen camino gracias a una madre que nunca dejó de orar. Hay enfermedades donde los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer. Pero Dios tuvo la última palabra. Hay personas que estaban atrapadas en ansiedad, en depresión, en miedo, y encontraron libertad cuando comenzaron a buscar a Dios en oración. Hay adicciones que se rompieron, cadenas espirituales que fueron destruidas, milagros que nacieron en secreto, mientras alguien lloraba y oraba en silencio, porque la oración mueve la mano de Dios. Y el enemigo sabe algo que muchos creyentes han olvidado. Sabe que una persona que persevera en oración es peligrosa, porque eventualmente algo va a romperse, eventualmente las cadenas van a caer, eventualmente las puertas se van a abrir, eventualmente Dios va a responder. Tal vez hoy tú sientes que estás en una prisión invisible, una prisión de problemas, de miedo, de angustia, de deudas, de tristeza. Tal vez has llorado en silencio preguntándole a Dios si todavía te escucha. Pero así como Dios llegó a la celda de Pedro, también puede entrar en tu situación. No hay cadena que Él no pueda romper. No hay puerta que Él no pueda abrir. No hay noche tan oscura que pueda detener la luz de Dios. Quizá la respuesta no llegará de la manera que esperas. Quizá no será inmediata. Pero nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una oración sincera, porque mientras tú oras, Dios trabaja. Mientras tú clamas, el cielo escucha. Y aunque no puedas verlo todavía, algo puede estar moviéndose ahora mismo en el mundo espiritual. Por eso no dejes de orar, no te rindas, no te canses. Sigue buscando a Dios, sigue creyendo, sigue perseverando. Porque la misma mano que abrió la prisión de Pedro todavía tiene poder para abrir caminos hoy. ¿Has notado que muchas veces quieres hacer cualquier cosa menos orar? De repente llega el sueño, el cansancio, las distracciones, el teléfono, la ansiedad. Todo aparece justo cuando decides buscar a Dios. Eso no es casualidad, porque el enemigo entiende el potencial de una persona que desarrolla intimidad con Dios. Moisés oraba y el mar se abría. Elías oraba y caía fuego del cielo. Daniel oraba y sobrevivía entre leones. Jesús oraba y multitudes eran transformadas. La oración siempre precede al poder. Y Satanás odia eso, porque un creyente que ora deja de depender de sí mismo y comienza a depender completamente de Dios. Esto es lo más impresionante. Jesús era el Hijo de Dios, sin pecado, perfecto. Y aún así, pasaba horas orando. Muchas veces se apartaba de madrugada, buscaba lugares solitarios y hablaba con el Padre. Si Jesús necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? La oración no es señal de debilidad, es señal de dependencia. Es reconocer, Dios, sin ti no puedo. Y allí comienza el verdadero poder espiritual. Tal vez llevas tiempo sintiéndote seco espiritualmente, cansado, sin fuerzas, sin dirección. Quizás has intentado resolver todo por tu cuenta, pero hoy Dios te está llamando nuevamente, no a una religión vacía, no a una rutina, sino a una relación, porque una sola oración sincera puede cambiar tu vida completa. El enemigo quiere que pienses que ya es tarde, que Dios no escucha, que nada cambiará. Pero la Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé. Dios todavía responde, todavía sana, todavía restaura, todavía abre caminos donde no existen. Y quizá el mayor milagro comienza hoy, cuando decides volver a buscarlo, porque el infierno tiembla,
Cuando un creyente comienza a orar de verdad,